Habíamos visto el día de ayer conceptos teóricos sobre lo que sería, ¿no? Las fuerzas de levantamiento que pueden generarse sobre una presa de gravedad. Vimos también cómo estas presiones, ¿no? Sus presiones pueden reducirse cuando tenemos el efecto de los drenes, ¿no? Que pueden aliviar esas presiones eh, en un 25 a 50%, pero no mayor a 67%. Y analizamos también algunos criterios, ¿no? De estabilidad de la presa, como ser la estabilidad ante el vuelco y al deslizamiento, que tienen que ser verificados. Y vimos que se tienen que tomar en consideración, ¿no? Algunos criterios de verificación ante el deslizamiento a través de posibles superficies de falla, como ser estas que estoy marcando aquí, ¿no? En color verde, que vamos a ver a través de un ejemplo de aplicación práctica cómo se dan esas, cómo se aplican, ¿no? Esos criterios. Vimos también que el caso, ¿no? De estratos permeables que se interceptan ya sea con la presa, ¿no? O con el terreno inmediatamente aguas abajo de la fundación, pueden traducirse, ¿no? En zonas de alto riesgo, porque por ahí nuestras líneas de flujo pueden salir a gran presión, erosionando, ¿no? El material de la fundación y ocasionando la inestabilidad de la presa, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos criterios básicos sobre lo que sería la consideración de la actividad sísmica, ¿no? En presas de gravedad. Básicamente, cualquier análisis sísmico, ¿no? O consideración sísmica que se pueda hacer va a basarse prácticamente en datos de sismógrafos, ¿no? Esos datos de aceleración, en el país tenemos una guía, ¿no? Que se puede bajar desde internet, que es la NBDS. No sé si ustedes han oído hablar de esa norma, que sería la norma boliviana de diseño sísmico, ¿no? Donde indica cuáles son las aceleraciones que se deben considerar para diferentes ubicaciones en el país. Eh, bueno, básicamente este es el esquema eh, de fuerzas, ¿no? En un evento sísmico, donde tenemos las fuerzas de inercia, ¿no? Debido a la masa de la presa, las fuerzas de inercia debido a la masa de agua, ¿no? Que se acelera y retorna, y la masa de aguas abajo eh, en el tailwater, ¿no? Entonces, básicamente estas serían las cargas mínimas a considerarse en un evento sísmico. Como ustedes pueden ver en la figura, la presión de agua que nosotros consideramos en eventos estáticos, ¿no? De diseño de estructuras, supone, ¿no? Una distribución lineal, ¿no? De la presión de agua. Sin embargo, en un evento sísmico, como existe aceleración de la masa de agua contenida en el reservorio, estas fuerzas, ¿no?
de empuje del agua se incrementan debido a la aceleración también del agua sobre el reservorio, ¿no? Y en la literatura hay varias formas de encarar esto. La forma que adopta, ¿no?, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos es de que para verificar la estabilidad de la presa ante la situación de evento sísmico, emplea una trayectoria, ¿no?, parabólica para considerar el incremento de presión de agua por evento sísmico. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros medimos un sismo, prácticamente el sismo lo que genera son ondas principalmente horizontales, ¿no? Entonces, estas ondas horizontales transmiten a la estructura una aceleración sísmica, ¿no? Todo lo que sea E se refiere a sísmico. Lo voy a dejar así porque los textos más desarrollados están en inglés y el inicial E viene de earthquake, que es terremoto en Estados Unidos, ¿no? Por eso ahí en ese gráfico ven PE, PEW, PEX, ¿no? Entonces esa E viene de earthquake, que es sísmico, ¿no? O evento sísmico. Entonces, uno de los principales datos que nos da un sismógrafo es justamente cuál es la aceleración que el sismo transmite a mi estructura. Y el coeficiente sísmico, que le podemos llamar CE, no es otra cosa que AE, que es el porcentaje de aceleración siendo transmitido a la estructura dividida por la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando hablamos de un coeficiente sísmico de 0,10, significa que la estructura está acelerada en un 10% de mi aceleración de gravedad. ¿Quedó entendido lo que es el coeficiente sísmico? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor, ingeniero? Sí, la aceleración, esa. Ok, nosotros cuando tenemos el evento sísmico que se da por lo general a grandes profundidades, el sismo irradia, ¿no?, ondas hacia la superficie, tanto en la dirección vertical como en la horizontal. Todavía hay muy pocos estudios sobre los eventos en la dirección vertical. Generalmente, la mayor parte de las estructuras ante eventos sísmicos, como estas ondas salen a la superficie y suelen transformarse en gran parte en la dirección horizontal, la mayoría de las estructuras se dimensionan, ¿no?, ante eventos sísmicos para la aceleración horizontal, ¿no? Todavía hay muy pocos datos con respecto a aceleraciones verticales, principalmente en lo que respecta a aceleraciones verticales. Al menos todo lo que es puentes, ¿no?, y presas, el componente crítico del evento sísmico es la aceleración horizontal que se da en el suelo. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Ok, gracias. Entonces, dependiendo, ¿no?, de los estratos de suelo que yo tengo aquí, estas ondas también son mitigadas, amortiguadas, o si son suelos muy colapsibles, pueden ser amplificadas.
Entonces, dependiendo de la profundidad donde se da el evento sísmico, de la estratificación del suelo y obviamente, ¿no?, de la distancia del evento sísmico a local donde está implantada la estructura. Estos son algunos criterios simplificados porque la interpretación, ¿no?, del evento sísmico es mucho más compleja. Yo estoy más o menos simplificando muchos aspectos. Lo importante es que si nosotros tenemos, si el evento sísmico sucedió, ¿no?, a cierta distancia y a cierta profundidad de mi presa, la onda sísmica va a llegar con cierta amortiguación, ¿no? Entonces, justamente los que miden ese factor de amortiguación puede darse a través de una red de sismógrafos. Lastimosamente en el país tenemos pocos datos, ¿no?, de eventos sísmicos. Solo hay el Observatorio San Calixto. Necesitaríamos tener más sismógrafos en el país porque ¿cómo se hace con el sismógrafo? Se detecta, ¿no?, el foco donde fue desarrollado el sismo y se mide la aceleración en el sismógrafo. Con esos datos de aceleración de sismógrafo es que se calcula este coeficiente CE. Por ejemplo, aquí, si tuvimos un determinado evento sísmico, pero aquí llegó una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado que el sismógrafo registró, el coeficiente sísmico de aceleración tendríamos que dividirlo por la aceleración de la gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado. AE es la aceleración medida por el sismógrafo y G es la aceleración de la gravedad. Con eso se obtiene nuestro coeficiente, ¿no?, de aceleración sísmica para esa estructura. No sé si quedó más claro. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, ahora sí se entendió. Gracias. Ok. Bueno, justamente para quien quiera entrar más en detalle, es un tema interesante, quien quiera hacer tesis o monografías de grado, ¿no?, entrar un poco más en detalle sobre el tema sísmico en presas de gravedad. La NBDS ya provee, ¿no?, de acuerdo a las zonas del país, esos valores de coeficientes de aceleración. La norma da tanto los valores de aceleración por zonas del país, como también los coeficientes de aceleración sísmica. Pueden bajarla de internet. Voy a ver si semana que viene también la subo, ¿no?, aquí al grupo, o si me hacen recuerdo durante el fin de semana la subo al chat de la materia. ¿Quedó entendido lo que es el coeficiente de aceleración sísmica? Sí, ingeniero. Ingeniero, Gracias. Y como ustedes pueden ver, el coeficiente de aceleración sísmica, CE, es adimensional. Bueno, en base a esas consideraciones, la fuerza requerida, ¿no?, para acelerar la masa de concreto, es decir, la fuerza que consigue acelerar la masa del hormigón, está dada por PEX, de acuerdo al gráfico que habíamos visto, ¿no?, anteriormente, es decir, esta fuerza de aceleración de la masa del hormigón se da como la masa veces la aceleración sísmica
La masa no es otra cosa que el peso del hormigón, el peso de la presa de hormigón dividido por la gravedad, veces el coeficiente de aceleración, veces la gravedad. En otras palabras, la fuerza requerida para acelerar la presa de concreto está dada por W, que es el peso de la presa de hormigón, veces ese parámetro alfa, donde alfa sería el coeficiente de aceleración sísmica, ¿no? Que es lo que estaba comentando anteriormente. Por otra parte, la inercia, ¿no?, del reservorio, es decir, cuando yo tengo aquí mi presa de gravedad y tengo aquí mi reservorio de agua, cuando yo acelero, ¿no?, el agua va a chocar contra la presa, pero después va a retornar, ¿no? Dice, cuando en un evento sísmico, la aceleración, ¿no?, del reservorio de agua contra la presa me va a generar un movimiento de fuerzas de inercia que va a ser oscilatorio, ¿no? Entonces las fuerzas van a incrementarse y van a decrementarse durante el evento, ¿no? Dentro hay muchas maneras de calcular, de considerar esto, pero lo que vamos a ver aquí es el criterio del método de Westergaard, que considera, como les había comentado, una distribución para considerar ese efecto dinámico. En vez de hablar de distribución triangular, se trabaja en eventos sísmicos con distribución parabólica de la presión de agua, ¿no? Entonces, la fuerza, ¿no?, requerida para acelerar la masa de agua en el reservorio de la presa puede calcularse a través de esa expresión. PW es igual a 2/3 veces CE veces alfa veces Y raíz cuadrada de HY, donde PW es la carga de agua adicional, es decir, a la presión de agua yo tengo que sumarle esta presión debido a ese incremento de presión por el evento sísmico. H sería la altura total, ¿no?, de la presa. Y CE es un factor de la altura que depende de la altura de la presa y del periodo, ¿no?, del sismo en segundos. Este es el periodo del sismo en segundos. Se calcula como 151 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos 0,72 veces H sobre 1000 veces TE al cuadrado. TE es el periodo de vibración del sismo en segundos. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta ahí? Entonces, para considerar, ¿no?, el equilibrio de la presa durante un evento sísmico, yo tengo que adicionar esta carga PW, tengo que adicionar esta carga PEX y verificar el equilibrio con las cargas de supresión, ¿no? Todo esto que todas estas cargas que estoy diseñando en color azul son las cargas que tienden a desestabilizar mi presa, ¿no? Y a esto tendría que sumarle la carga estática, ¿no?, de empuje del agua. Y con eso comparar con el momento estabilizador del peso propio de mi presa, ¿no? Y aquí tendría
PW, que en realidad es un evento estabilizador. Si quiero estar a favor de la seguridad, por lo general lo puedo desconsiderar. Entonces ahí tengo que comparar los momentos de estabilización versus los momentos de desestabilización. En este caso sería en relación al punto inferior derecho, ¿no?, de mi presa, y con eso obtener los factores de seguridad y verificar si cumple o no cumple el factor de seguridad exigido, que vamos a ver un poco más adelante cómo son esos factores de seguridad. ¿Quedó entendido hasta aquí? Y es a la profundidad que yo estoy haciendo mi análisis. ¿Lo ven? ¿Sí? Generalmente, fíjense que aquí la norma, ¿no?, del USACE, del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, establece que la resultante equivalente de esta fuerza está a 0,4H, ¿no? Entonces aquí, para esta profundidad de H, de 0,4H, tendríamos que usar, para en el cálculo, ¿no?, de ese factor C, tendríamos que calcular Y como siendo 0,6H. ¿Ok? Pero si quiero verificar presiones y equilibrios, ¿no?, a otras profundidades, en realidad Y es una función que me va a determinar trazar esta trayectoria. Y para el equilibrio puedo adoptar Y igual a 0,6H. No sé si quedó entendido, si quedó respondida la pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, la semana que viene vamos a empezar viendo, ¿no?, ya un poco más en detalle lo que es el análisis de estabilidad, ¿no? Los días de ayer y el día de hoy he estado hablando, ¿no?, de que tenemos que hacer la verificación de equilibrio entre las fuerzas desestabilizantes y las fuerzas estabilizantes, ¿no? Entonces esto es lo que se considera un análisis de estabilidad. Básicamente se hace de manera un poco similar, ¿no?, a cómo se menciona zapatas al vuelco, ¿no?, que ustedes hicieron su fundación. Sí, ingeniero. Entonces, es similar, ¿no?, a la verificación ante el vuelco, ante el volteo, ¿no?, de fundaciones. Eh, y generalmente vamos a ver, para hacer la solución se necesita un método iterativo, ¿no? Entonces, es por eso el éxito hoy en día, ¿no?, de los programas de computadora. Quien recogió el material digital de laboratorio en las carpetas, ¿no?, que dicen obras, pueden buscar creo que está en formato zip, hay un archivo que se llama CADAM. Lo voy a comentar ese software la semana que viene, que es justamente para hacer análisis de estabilidad de presas de gravedad, pero vamos a iniciar, ¿no?, haciendo el cálculo a mano y después voy a explicar más o menos cómo funciona ese cálculo, ese programa de cálculo de estabilidad de presas de gravedad que se llama CADAM. Quien quiere ir adelantando puede ir instalándolo, ¿no?, en su computadora.
quien quiera ver ya un poco más, ¿no?, de diseño más a fondo ya de lo que son los proyectos, ¿no?, de presas de tierra. Perdón, presas de gravedad. Bueno, entonces, semana que viene vamos a ver estos requerimientos básicos, ¿no?, para la estabilidad de una presa sometida a diferentes estados de carga. Básicamente son estas tres verificaciones que tenemos que hacer. Seguridad ante el vuelco en cualquier plano horizontal, ya sea dentro de la estructura, en la base o por debajo de la base. La seguridad ante el deslizamiento en cualquier plano horizontal o próximo del horizontal en la base o en la fundación. Y que las tensiones admisibles, ya sea en el hormigón o en el terreno de fundación, obviamente no sean sobrepasadas, ¿no? Algo muy similar a cómo hacemos la verificación de estabilidad de fundación. ¿Ok? Algunos sectores de características, ¿no?, donde tenemos que hacer esas verificaciones son planos que presentan cambios abruptos de sección transversal o puntos donde tengamos aplicaciones de cargas concentradas de valores bastante altos. Grandes galerías y aberturas al interior de la estructura y en taludes aguas arriba y abajo también son puntos específicos que tenemos que considerarlos para hacer este análisis, ¿no?, de estabilidad. Entonces, para terminar por el día de hoy, la estabilidad ante el vuelco se determina, como les he comentado, aplicando todas las fuerzas verticales y laterales para cada condición de carga, ¿no? Y estos son los factores de seguridad y los criterios que se deben emplear, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Para condición de carga, tenemos que garantizar que las resultantes, ¿no?, de las tensiones se encuentre dentro del tercio central de la fundación. Es decir, el tercio central dividimos en 3 la base y esta resultante de todas las presiones del terreno debe encontrarse dentro del tercio central. ¿Ok? Para cargas inusuales, esto puede ser dentro del medio central. Y para extremas, situaciones extremas como ser sísmica, la resultante tiene que estar dentro del ancho de mi base de mi presa, ¿no? Cuando habla del medio central, es muy parecido a dentro de la base. Aquí dividimos entre 2, ¿no?, esta parte. Y el medio central sería este ancho equivalente, ¿no?, al promedio de las 2 fajas. Entonces esto sería lo que vendría a ser el medio central. Esto de acá sería lo que vendría a ser el tercio central. Y dentro de la base es dentro del ancho de contacto de la presa con la fundación de la misma. ¿Quedó entendido? Ingeniero. Ingeniero, una Gracias. preguntita. No entendí bien la Sí, condición de carga extrema. ¿en qué consiste
O sea, no entendí la pregunta. ¿Sobre qué es una condición extrema? Sí, ingeniero, ahí dice resultante en la base dentro de la base, dice, no entiendo. Cuando habla es dónde tiene que estar mi resultante debido a todas las condiciones de carga. Cuando habla de extremas generalmente es evento sísmico, ¿no? Inusuales puede ser un nivel de inundación, por ejemplo, ¿no? Y ya extrema puede ser una colisión si es una presa navegable, puede ser la colisión de una embarcación contra la presa o un evento sísmico. Inusuales son generalmente eventos de inundación. Y para cada uno de esos eventos, las resultantes, ¿no?, de mi distribución de tensiones tiene que estar ya sea dentro del tercio central, del medio central, o en condición extrema, la resultante tiene de las tensiones que se transmiten al suelo tiene que estar dentro del ancho, ¿no?, de la base de la presa y no quedar por afuera, por ejemplo. ¿Qué sería el caso en que yo podría tener una situación de este tipo, ¿no? Entonces ahí podría tener mi resultante fuera del ancho de la base y que no se admite para el caso de presas de tierra, perdón, presas de gravedad. No sé si quedó entendida. Ahora sí, ingeniero, gracias. Ok, gracias. Por otra parte, aquí están en esta tabla los factores de seguridad mínimos, ¿no?, ante el deslizamiento. Para condiciones usuales, mayor o igual a 2, inusuales, mayor o igual a 1.7, y para extremo, mayor o igual a 1.3, ¿no? La presión en la base, aquí dice memorándum, que básicamente esto es en base al estudio de suelo, comparar con las tensiones admisibles, y en extrema se puede admitir como son situaciones pasajeras, ¿no?, inusuales. Se puede admitir que la tensión en el terreno sobrepasa hasta un 33% la tensión admisible, ¿no? Con respecto a las tensiones de compresión y tracción en el cuerpo de la presa, 30% de la resistencia característica compresión para casos usuales, 50% de la resistencia característica compresión para situaciones inusuales, y 90% de la resistencia a la compresión para situación extrema, ¿no? No se admite tracción en la presa de hormigón, en el cuerpo, ¿no?, de hormigón para combinaciones de carga usuales. 0,6 de FC a la 2/3 para condiciones inusuales y 1,5 de FC a la 2/3 para situaciones extremas. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos nuestras condiciones de equilibrio, calculamos nuestros factores de seguridad, nuestras tensiones en el hormigón o en el terreno, tenemos que cumplir con las exigencias, ¿no?, establecidas en esta tabla de criterios de estabilidad y de tensiones admisibles en mi presa. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Todo entendible, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a parar por aquí el día de hoy. Voy a ver si antes del jueves envío ya esta presentación completa, ¿no?, un 100%, y continuamos el día jueves. Antes de eso voy a ver cómo están las actividades de la universidad para coordinar. Tenemos que hacer unas 2 clases de laboratorio, que lo haremos a lo largo de este mes. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias y hasta luego.